Saludos cordiales, estudiantes de noveno. En esta semana vamos a trabajar en el texto integrado de matemática, página 32. En la página 32, actividad 1 dice, relaciona cada concepto con su cálculo. Entonces, allí tenemos que en la respuesta ubicar lo siguiente. Me voy a referir al primer elemento, que es la marca de clase. La marca de clase es el número 1. Entonces ubicaría número 1 entre paréntesis, coma. Tengo que ver, también lo puedo identificar cada fórmula con la letra que lo simboliza. En este caso la marca de clase se simboliza con la letra X. ¿Ve? Y entonces ya tengo allí una respuesta, ¿no? Entonces sería ahí 1,A, ¿ya? Porque la marca de clase es la sumatoria entre el valor inferior más el valor superior de los intervalos dividido para 2. Esa es la marca de clase y se simboliza con la letra X, ¿ya? No todos van a coincidir, ¿no? De allí sigo el número 2. El número 2 dice la amplitud. La amplitud también la pueden localizar con el literal, con la letra, ¿no es cierto?, que lo identifica o lo simboliza, ¿ya? Y la amplitud lo vemos que está en el literal D, entonces sería 2,D. Ahí vemos, ¿no?, que es el rango dividido para el número de intervalos, que se simboliza con la K. Entonces allí ya voy ubicando, ustedes completan el resto ahí de esta pregunta, ¿no?, de este literal. En la actividad número 2 de la página 32 nos dice, utiliza la calculadora para determinar el número de intervalos en cada caso, usando la fórmula de Sturges. Entonces aquí aparecen algunos datos de la A hasta la H. Yo voy a utilizar la A, la E y la H, los datos, para calcular el número de intervalos, ¿sí? Pero antes, en la página 30 y 31, ahí encontramos la fórmula de Sturges para calcular el número de intervalos, ¿sí? Se simboliza con la letra K y es el resultado de la suma de 1 más 3,322 logaritmo por n. Este n viene a decir el número de datos. Por decir, en una determinada institución educativa, 25 estudiantes, por decir, ¿no?, obtuvieron un rango en este primer trimestre de 8 a 10, de 9 a 10. 30 obtuvieron de 7 a 8. 45 obtuvieron de 6 a 7, por decir, ¿no? Entonces este número aquí es el número de datos de estudiantes de cada intervalo. Bien, para que ello utilizamos la fórmula de Sturges. Muy sencillo, en la calculadora la encendemos y ubicamos allí 1 más 3,322 log, que quiere decir logaritmo. En cursos superiores ya se les explicará cómo se calcula el logaritmo. Entonces aquí solamente utilizamos en la calculadora científica la palabra log, que se encuentra aquí, ¿no?, en su calculadora, log, y ubicamos allí, ahí sale un paréntesis, dentro ubicamos este dato de aquí, el número de datos. Entonces ahí viene a ser, vamos a hacerle con 25. Es importante cerrar allí el paréntesis. En la calculadora mismo está cómo cerrar el paréntesis. Cerramos, ponemos igual y nos sale que este valor nos da a 5,6439, etcétera, etcétera. Entonces el infinito. Pero es importante aquí redondearle, ¿no?, redondearle la parte entera sin subirle nada, ¿no?, tal como está allí. Entonces sería aquí 5, ¿sí? 5. En otras palabras, el número de intervalos para este
para este dato viene a ser 5. Vamos a calcular ahora para 30. Lo mismo hacemos, ¿no? Lo mismo hacemos para 30. Entonces, ubicamos 1 más 3.322 log por 30, número de datos, cerramos paréntesis, igual, y me sale a 5.90. Este dato de aquí me sale 5.90. De la misma forma, escribo solamente su parte entera. En este caso viene a ser 5. No siempre va a coincidir, ¿no? Viene a ser 5. Ahora, hacemos lo correspondiente con 45. Asimismo, 1 más 3.322 log 45. Cerramos el paréntesis, igual, y me sale a 6.49. Este dato a 6.49. Escribimos solamente su parte entera, y en este caso es 6. Entonces allí tenemos el número de intervalo para cada uno de estos datos. Para el literal A, el número de intervalo es 5. Para el literal E, el número de intervalo también es 5. Y para el literal H, el número de intervalo viene a ser 6. Ustedes completan el resto de esa actividad. La actividad número 3 nos dice, analiza la tabla y completa. Aquí hay dos literales A y B. Yo voy a analizar el literal A, ustedes completan el B. En el A dice edades de los jóvenes del grupo alfa. Entonces aquí tenemos la siguiente tabla. Bien, en esta tabla hay un conjunto de datos, ¿no? Voy a ir explicando cada una de las columnas. Aquí dice intervalo de clase. Este intervalo va relacionado aquí de 12 a 14. Suponiendo que esta es una encuesta realizada a un grupo o las edades de un grupo de futbolistas, ¿ya? De un determinado equipo. Aquí, por ejemplo, está el rango de 12 a 14. Este es el intervalo de 12 a 14. Este intervalo aquí tiene estos signos de agrupación, como el corchete y el signo del paréntesis. Da a indicar aquí que este es un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, porque continúa acá, ¿ves? 14 a 16. Asimismo, de aquí va también cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Continúa aquí, ¿ves? 18 a 20. Aquí ya está cerrado, ¿no? No hay más datos, o no hay más intervalos en este caso. De aquí tenemos la siguiente columna, la X, que simboliza la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Es el valor medio de los intervalos. El valor medio de los intervalos. El valor medio entre 12 y 14, pues 13. Entre 14 y 16 y 15. Pero también se obtiene al sumarlo y dividirlo para 2. Si sumo 12 más 14, 26 dividido para 2, a 13. Esa es la marca de clase. F1 quiere decir frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es el número total de datos de este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que en el equipo de fútbol hay 8 jugadores que oscilan entre 12 a 14 años. Sus edades, estamos hablando, ¿no? Un supuesto. La F mayúscula 1 quiere decir frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene? Sumando el siguiente valor de la frecuencia absoluta. En este caso, en la primera no tiene con quién sumarse, se repite el mismo, ¿no? En la segunda, si sumo 8 más 5, 13. Y ahí sigo sumando, más 12, 25, y más 2, 27. En la siguiente columna tenemos las frecuencias relativas. Se obtiene al dividir este valor de la frecuencia absoluta acumulada entre su total, que es 27, dividido, y me da 0,3. Si ustedes dividen, da 0,29, redondeado 0,3. ¿Ya? Y así sucesivamente sigo dividiendo 13 entre 27, 25 entre 27, y me dan esos valores que están allí. Y la frecuencia relativa acumulada, FR mayúscula, se obtiene al sumar los valores de aquí, ¿no? Al sumar la frecuencia relativa. En este caso, en la primera fila no tengo quien sumar 0,3, se repite. En la siguiente sumo 0,3
más 0,2 me da 0,5. Y suma 0,5 más 0,4, 0,9. Y así sucesivamente voy sumando, ¿no? Ahí ya les he explicado cada una de las columnas cómo se obtienen estos valores. Pero en esta actividad me está preguntando, me dice, en la página 32 estamos, ¿no? Me está indicando el número de datos. Que encuentre el número de datos, números de intervalos y la amplitud del intervalo. Esta actividad es muy sencilla. ¿Cómo yo obtengo el número de datos? Aquí lo encontramos en la frecuencia absoluta acumulada. Este es el número total de datos, 27. O también sumo, pero aquí me va a demorar más, ¿no? Puedo sumar los datos de la frecuencia absoluta. 8 más 5, 13. Más 12, 25 y más 2, 27. Cualquiera de las dos. O me voy directamente al valor último de la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso es 27. Ese es el número de datos. El número de intervalos, muy sencillo. Aquí ves, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. Entonces, ¿cuántos intervalos hay aquí? En esta tabla hay 4 intervalos. Y por último tengo la amplitud. Y para conocer la amplitud de cada intervalo, resto. Lo que tengo que hacer aquí es restar el último intervalo para el anterior, en cualquiera de estos intervalos, el último dato del intervalo. Yo puedo coger el 14 y le resto 12 menos 12, ¿sí? Y me quedan 2. Entonces la amplitud de este intervalo es 2. Que va así de 2 en 2. Asimismo, puedo coger el siguiente intervalo y lo mismo me va a dar, ¿no? 16 menos 14, 2. Lo mismo para el siguiente. 18 menos 16, 2. Para el siguiente, 20 menos 18, 2. Y así sucesivamente puedo calcular la amplitud de esos intervalos, que viene a ser 2. Ustedes completan la siguiente tabla. En la actividad 4 de la página 32 nos dice: completa las tablas de frecuencia. Allí también hay dos literales, A y B. Yo voy a trabajar con el literal A y ustedes completan el B. En el literal A dice: número de años que viven en la capital un grupo de migrantes. En este estudio estadístico solo me están dando los intervalos que van aquí así mismo. Me faltó aquí completar, ubicar, ¿no? Ubicar los signos aquí: cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y cerrado, porque allí termina ese intervalo, ¿no? Bien, solo me están dando los intervalos y la frecuencia absoluta, que es el número de datos de cada intervalo, ¿sí? Allí tengo que calcular la marca de clase. Y es muy sencillo calcular la marca de clase. ¿Cómo se realiza? Sumando estos valores de cada intervalo, se suman y se dividen para 2. 1 más 5, 6, dividido para 2 a 3. ¿Sí? Sigo sumando. 5 más 9, 14, dividido para 2 a 7. 9 más 13, 22, dividido para 2 a 11. 13 más 17, 30, dividido para 2 a 15. Y 17 más 20, 37, dividido para 2 a 18,5. ¿Sí? Entonces allí ya he calculado la marca de clase de cada uno de estos intervalos. En la siguiente columna tengo la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que esta minúscula es la frecuencia absoluta. Acá viene la frecuencia absoluta acumulada. La palabra mismo dice acumulada. Entonces se van sumando, ¿no? De un intervalo con el otro intervalo. En el primero, el 20, no tengo con quién sumar. Se escribe tal como está, ¿no? Pero en el segundo ya sumo. 20 más 15 sería 35.
y voy sumando, ¿no? 20 más, más, 30, más 15, 35, le sumamos el que sigue, ¿no? Más 12, serían 47. 47 le sumamos 25, serían 72. Y a 72 le sumamos 30, serían 102. ¿Sí? 102. Que ese viene a ser el número total de datos. En la siguiente columna tengo la frecuencia relativa, la F minúscula R, ¿no? Frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene al dividir el número total de datos de cada intervalo para su total? En este caso divido 20 entre 102, me da ese valor, me da en la calculadora, ¿no? 0.19 60 y sigue al infinito, ¿no? Pero ya yo les he explicado cómo redondear. Vamos a redondear en este caso, puede ser hasta las décimas o centésimas. Vamos a redondear hasta las centésimas, en este caso hasta el 19. Pero tenemos que ver la milésima para ver si la centésima sube. Si es el 5 mayor a 5, usted sabe que el número que está adelante sube, ¿no? En este caso 19 sube un puntito, sería 20, 0,20. Entonces aquí la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa es 0,20. Asimismo, para el siguiente valor, yo lo voy indicando ya redondeado, ¿no? Redondeado hasta las centésimas. Si tengo allí 15 dividido entre 102, 15 dividido para 102, me da 0,15. 0,1470, el 7 sube al 4 y 0,15, ¿no? 0,15. Y así sucesivamente sigo dividiendo 12 entre 102 y ahí me da 0,12. El siguiente valor, 25 entre 0,2, me da 0,24. Perdón, aquí estamos redondeando, ¿no? Si divido nuevamente 25 entre 102, me da 0.2450, ¿sí? 0.2450. El 5 si sube al 4, entonces sería 0.25 aquí, ¿no? 0.25. Y por último tengo 30 dividido entre 102 es igual a 0,29, 41. El 4 no sube al 9, entonces me queda aquí 0.29. Y allí, de esta forma, he completado esta columna con la frecuencia relativa. En la siguiente columna y última tengo la frecuencia relativa acumulada. Asimismo, como sacamos la frecuencia absoluta acumulada, sumando este valor para el siguiente, asimismo sumamos este valor de aquí para el siguiente. En este caso, en la primera fila, 0,20 no tiene con quién sumar, se mantiene de la misma forma, ¿no? 0,20. En el siguiente sumo 0,20 más 0,15. 0,20 más 0,15, 0,35. 0,35 más 0,12, 0,47. 0,47 más 0,25 me da a 0.72, ¿sí? 72. 0.72 más 0.29. Vamos a hacer la suma, ¿no? Rapidito aquí. 0.72 más 0.29 igual
a 1, ¿no? En este caso es 1.01. Me puede dar así, pero siempre este valor tiene que darme 1. Redondeado ya me da 1, ¿sí? Me puede dar 0.99, que redondeado ya me da 1 hasta las décimas. Entonces este valor siempre tenga en cuenta que me va a dar 1, sea redondeado o solamente con su parte entera, ¿sí? Bien, y allí he completado esa tabla con los datos que me piden. Ustedes completan el siguiente literal. Bien, jóvenes, esa ha sido la actividad para esta semana. Muchas gracias.